40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Estamos en 40 años, historia de una época, y estamos de nuevo con JF Lamata, con el periodista JF Lamata, colaborador de esta casa, director del programa que emitimos aquí, El Extintor. JF, ¿qué tal? Muy buenas. Este sábado la cosa era de pactos, como no puede ser de otra cosa, claro. de este momento de no sé cómo llamarlo, de cortejamiento raro, de te escupo pero bótame. Pero bótame, sí, yo te insulto pero me botas. Sí, yo escribí un artículo esta misma semana. Lo leí en el correo claro, hablando, no, y hablando ahora mismo de el editorial del pasado viernes en La Boca del Lobo. Iba de esto, es decir, quiero ir a tu fiesta, que tú la pagues, limpies el local, pero no conocerte. No conocer al anfitrión. A mí me hace gracia cuando algún partido político se habla de si quiere pedir cargos o no. Yo creo que los votantes de ese partido político, por encima de que quieran cargos para sus miembros, lo que querrán es que no se les insulte. O sea, yo la primera condición que pondría no es tanto déjame formar parte del gobierno, es deja de insultarme a mí y a mis votantes, que es la condición que yo pondría para apoyar a alguien. A alguien, efectivamente. Para empezar yo me siento, pero primero siéntate, pero después no me insulten ni a mí ni a mis votantes, ¿no? Eso sería, pero no me pidas encima mis votos a cambio de nada. Mi apoyo a cambio me ha encantado lo de pactos liberales que dicen los de Ciudadanos. Y centrados. Según el señor Valcárcel, dice que yo debo ser la única persona junto con usted que no se declara liberal, porque no lo siento. Yo no soy liberal. No me identifico liberal, pero que liberal puede ser todo el mundo. He visto que era liberal desde Fraga hasta Antonio Miguel Carmona, hasta Solchaga, hasta Vox, todos dicen que son liberales. No sé muy bien por qué todo el mundo es liberal en este país. Efectivamente, yo creo que es que confunden libertad con ser liberal. Para mí es que ser liberal es como ser majo, por lo visto, vale para todo. Todo el mundo puede ser un poco majo. Y todo el mundo es decente también. Eso es. Todo el mundo es decente. Oye, hoy vamos a empezar una serie de seriales sobre la historia de ETA, ¿no? Es un tema que no tendría que haber hecho falta, pero por desgracia yo tenía muchas ganas de hablar de esto porque creo que es un hecho que en España parece que se olvida muy rápido. Entonces me apetecía hacer un repaso, una historia criminal, que es lo que es, pero porque parece que la gente olvida con una facilidad asombrosa. Es verdad que los que más se olvidan son los primeros, por los que vamos a empezar hoy, pero incluso diría que los más recientes ya están siendo olvidados también. O sea, es una cosa impresionante. ¿Y cómo lo vamos a llamar? ¿Los crímenes de ETA? ¿Historia de ETA? Podría ser, sí. Los crímenes de ETA, historia de la infamia, por ejemplo, podría ser. Es una fórmula un poco... No, los crímenes de ETA, sí, me gusta. La infamia... 40 años, bueno, son más, porque en el fondo si empezamos de 1960 y... Es que seguro, aquí hay un debate, pero 68 si se quiere, pues nos da... Estamos en 2019, pues son más de 40 años. Bueno, pues ¿dónde empezamos? Porque aquí en radio ya tenemos dos programas hechos con Martín Estrellas, hijo de un asesinado poeta en el año 86. Y esto pues viene a complementar también todo aquello que contamos aquí en este mismo serial con Martín Estrellas. Pero en este caso lo vamos a centrar en todo, no en la historia de ETA, como hicimos con Martín Estrellas, que también, porque naturalmente lo tenemos que tocar, pero sobre todo los crímenes de ETA. Eso es. Eso es lo que a mí me interesaba más poner como centro. Y además, ya sé que es algo lo de menos, que la gente no va a pelearse por decir 800 o 1200, pero yo entiendo que la cifra correcta es la de 1200. ¿Por qué? Porque nunca entenderé por qué no se incluyen como víctimas de ETA a grupos que eran claramente pro-ETA. Los anticapitalistas. Los comandos otros anticapitalistas, que era una escisión de ETA, para empezar porque Pablo Gude, que era su máximo pistolero, entraba diciendo Gora ETA antes de pegar tiros, aunque se hubiera, digamos, autonomizado de la cúpula, o los que han matado en Juventudes de Jarray o cosas así. O sea, yo creo que cuando se tira a la baja es algo que yo no entiendo muy bien. Digo, bueno, tampoco cambia mucho, no es más infame uno por haber matado a 90 más o 90 menos, pero que me llama la atención que siempre la gente ve que coge las cifras a la baja. En esos cálculos de los crímenes de ETA, incluyendo los anticapitalistas, que es una extinción, y además yo creo que una extinción casi consentida de la propia ETA. Sí, siempre entra, si se quiere, un comando a lo mejor más descontrolado, pero era de ellos. Simplemente que en un momento determinado entendieron que no hacía falta que recibieran órdenes de la cúpula y que podían matar por su cuenta. ¿Cuántos te salen? ¿Cuántos crímenes? Yo me quedo con la cifra de los 1200. 1200.
Es decir, y esa cifra que se hablaba siempre en los 870. Claro, porque restan a los de los comandos autónomos anticapitalistas, restan a los que son, digamos, porque consideran casos aislados, los que mató de repente Harray, los que mató de repente tal. Es decir, hablamos de 1.200 crímenes. Y aparte, hay muertes que se producen como un año después del atentado, que yo también la asumo. O sea, por ejemplo, me acuerdo en el atentado del magistrado Querol, pues el conductor del autobús murió casi un mes después, ¿no? En el atentado a José María Aznar murió una señora del susto, porque una señora mayor. Y dije, ¿debemos contarla o no debemos contarla? Yo creo que sí, dirán, no, hombre, porque fue por el susto, no por la bomba. Digo, bueno, si a una mujer muere por un ataque... Vamos a hablar de esos 1.200 muertos de ETA, es decir, y vamos a empezar a hablar de cifras que ya la primera discordancia es con las cifras que nos dan oficialmente. Sí, Igual vamos a explicar también, aquí por qué son 1.200 muertos. Que también reconozco que el debate existe, pero que yo, claro, yo soy partidario de decir, oye, tirar por elevación, digo, todo lo que sea una muerte en la que pudo influir la presencia del terrorismo, yo la cuento. Y algunas que están todavía sin reivindicar. Y ese ya es el debate de la primera. Usted sabe que la primera víctima de ETA, cuyo nombre es Begoña Uroz, que tenía 22 meses cuando fue asesinadora, un bebé, no está reivindicado. Que es lo cual lleva la primera discusión de si eso fue la primera o no víctima de ETA. Porque fue... y no Padrines, el Guardia Civil. ¿Por qué? Porque esto es que estalla una bomba en el País Vasco, una estación, y muere un bebé. Como es en el País Vasco, pues es bastante fácil deducir que es ETA o el germen de ETA, si se quiere. Pero como nadie lo reivindicó nunca, esa pues vamos a empezar víctima... por esa víctima. Esa primera víctima es un bebé que muere como consecuencia de una explosión en una estación eléctrica. De una bomba que se ha colocado, y lo único que podemos decir es el nombre para que no quede en el olvido, que es Begoña Uroz. Eso tenía 22 meses, estamos hablando de un año y poco más, casi 2 años, y es una de las grandes olvidadas. No verá usted grandes homenajes hacia ella ni a su familia. ¡Bum! Desaparecido, pero murió. Y siempre, y de hecho la mejor forma de suponer que era cosa de ellos es que no hubo ningún comunicado de ellos diciendo condenamos esto, no sabemos quién ha sido, habrá sido los fascistas, no, nadie. Cuando hay mutismo es la mejor demostración, que es como con la... ¿Sabe cuando los etarras se cargaron a uno de sus jefes, Pertur? Sí. La gente dice, bueno, ¿cómo sabemos que a Pertur no se lo cargó algún policía, algún franquista? Fácil, porque lo habrían condenado. Claro. O sea, si ETA hubiera sospechado la posibilidad de que un policía, un agente infiltrado de la policía se ha cargado a uno de los suyos, inmediatamente saca un comunicado diciendo el fascismo se ha cargado a nuestro camarada Pertur. Cuando no dicen nada es porque sabían perfectamente que habían sido ellos mismos. Pues hoy comenzamos este serial, Los crímenes de ETA, historia de una infamia, 1.200 muertos. Empezamos por el asesinato de este bebé. Claro, ese fue el primero, y del que solo podemos decir eso, que fue el primero que hubo. Podemos suponer que en aquel momento, para el que recuerde, el grupo, ya lo contó en el programa que usted mencionaba, en el fondo no deja de ser una escisión del PNV, de gente que está imitando, estamos en la etapa del movimiento revolucionario, de los tan idolatrados años 60, de la revolución de los niños de papá, que no deja de ser otra cosa. O sea, lo triste del terrorismo de Europa es que no venía de la pobreza y no sé qué, eran los niños de papá que de repente les dio envidia y quería ser todos Che Guevara. Y como aquí en España pues no había selvas para hacer guerra de guerrillas, pues vamos a poner bombas y pegar tiros en la nuca. Vamos a crear bandas armadas para hacer la revolución. Y ahí salen todos estos del FRAP, las Brigadas Rojas, los Bader-Meinhof, bueno, toda la basura que invadió Europa y nos infectó durante unas cuantas generaciones. Solo que en el caso de ETA tenía el componente más peligroso, que era ese sentimiento de pueblos muy parecido a la mafia siciliana, de que en los pueblos la gente se identificó, me va a defender, seguro usted lo que decían en la película del Padrino, ¿no? El que me va a defender a mí antes que el Estado no me va a defender, me va a defender el Padrino. Pues no me va a proteger la policía española, me va a proteger los Gudaris y los estos. Y ahí, pues por poner nombres, pues los nombres que más sacan son pues Chilardegui, Madariaga. Madariaga todavía sigue por ahí dando alguna conferencia, lo cual me llama la atención, pero bueno. Sí, pero sigue ahí. Sí. Se supone que ahora está en contra de la violencia. Hubo una etapa que hasta escribía artículos en El Mundo, cosa que es llamativo. Mira, no lo he leído, no, es que era El Mundo del País Vasco, pero era El Mundo. O sea, bueno. El mismo mundo de Melchor Miralles y Pedro J. Ramírez. El asesinato de esta niña, ¿cuándo se produce? En 1960. 1960. ETA viene a nacer en el año 59, 58. Por eso es bastante fácil suponer que es cosa de ellos, porque es muy poquito después de que se funde ETA, y no consta que ETA dijera que no tenemos nada que ver con esto.
Vamos a ir avanzando en este macabro historia, en esta macabra historia de los crímenes de ETA. Ese año 1960, víctimas mortales, podemos estar hablando solo de esta... Claro, la ofensiva fuerte, grande, como bien sabe usted, va a empezar en 1968, que es el caso que mencionaba usted antes, Pardinas, porque es ahí cuando se va a empezar a hacer una estructura de comandos. Hay que recordar que el momento más duro de ETA, del que hablaremos después, es cuando llegó a tener hasta 5 comandos operativos. Uno en Madrid, el Comando Madrid, otro en cada una de las provincias vascas, comando que siempre llaman el nombre de la provincia, Comando Vizcaya, Comando Donosti, Comando Áraba, y los temibles comandos itinerantes. Y Comando Barcelona, que también hubo. En Madrid se llama Comando Madrid o Comando España. Entonces cada vez que tenían a uno, tenían a otro. Un comando no es nada espectacular, son 3 tíos. 3 tíos en un apartamento con armas. Pero esos 3 tíos solían tener a gente a su alrededor, que eran los que señalaban, miraban, no eran niños. O sea, los 3 tíos llegaban a una casa, se quedaban ahí esperando, y otros iban mirando, mira, este va por aquí, sale a tal hora, tal. Y cuando tenía más o menos apuntada la ruta, salían los 3. Estos sí pegaban el tiro conveniente. En el caso de... Hay una frase muy buena que usted mencionó creo alguna vez de don Blas Piñar López en su legislatura de diputado, que es cuando Leopoldo Carlos Sotelo es investido presidente, dice algo así como, ahora sí que ETA no tiene sentido para matar. Sí. Y entonces, claro, don Blas Piñar, que era el único diputado del grupo mixto, no el único, pero el único, digamos, no nacionalista, cuando llega su turno de palabra dice, ¿está usted queriendo decir, señor presidente del gobierno, que hasta ahora estaba justificado que ETA matara? Que entra entre las contradicciones de la dialéctica, digamos, de la transición, ¿no? De igualar todos. El caso de Pardines es curioso porque no iban contra él. Pardines, para que no lo sepa, José Aurelio Pardines Arcay era un guardia civil que estaba en funciones casi de tráfico. Era de lo que se encargaba él. Y en un control de tráfico, ¿no? Eso es. Se llamó entonces el drama de Villabona, se llamó en ese momento, porque hay que recordar que ETA no es conocida para la opinión pública todavía. En prensa era el drama de Villanova. Y la historia simplemente es que pasaba un coche con 2 etarras, Javi Echevarría Xavi e Ignacio Sarasqueta. Quédense con el nombre de Echevarrieta porque es el primer asesino de ETA, dado que no tenemos identificado al de la niña Begoña Oroz. Y pasó el control, iban ahí con armas y con tal. El guardia civil dijo, ¿qué tiene ahí? Y este criminal llamado Xavi, que tiene estatua y barrio en el País Vasco, sacó una pistola y se cargó al guardia civil. Este individuo, a día de hoy, la ley de memoria histórica prohíbe que... Mira, es muy bien traído. No, claro, no, es que la ley de memoria histórica prohíbe incluso que gente asesinada en Paracuellos del Jarama o gente asesinada como José Carlos Sotelo, le han quitado la calle de Triano Orense. Le han quitado calles por dejarse asesinar unos días antes de que empezara el lanzamiento nacional, y resulta que este asesino, el primer asesino reconocido, porque claro, no está localizado el asesino de la niña de 22 meses, en 1960, en cambio el asesino de Pardines, un jovencísimo guardia civil, creo que tenía 22 años, fue asesinado por un sujeto, un individuo que tiene calles y plazas y estatuas. En el caso de Echevarría tiene algo que es muy poco habitual, que es que tiene estatua, que eso ya es, o sea, ya hay muchos que tienen calle, este encima tiene una pequeña estatuita ahí con busto en su pueblo. Javi Echevarrieta Xavi le apodaban, y nunca fue juzgado porque cuando escapaba le murió en tiroteo, sacó un arma y disparó. Los que han hablado, el famoso Madariaga que le encanta ir a documentales, ese tipo de cosas, dice es que claro, él le podía la causa y dijo que quería morir por la causa. Su causa, hay que recordar que en aquel momento no era tanto la independencia del País Vasco, estaba todavía en tema de la revolución marxista-leninista. Esta primera ETA era muy puño en alto, era de los que querían una especie de Albania en la península ibérica, una cosa rarísima. Bueno, pues esa causa murió este individuo y... Claro, murió horas después yo al día siguiente porque estaban de haber asesinado a un guardia civil de 22 años. Sí, que en cambio no tiene, que yo sepa, ni calle ni nada. Ni calle ni reconocimiento. No, de hecho, supongo que no querrán... De hecho, según lo que dijo don Leopoldo Calvo Sotelo, era la época en la que estaba justificado. Estaba justificado. Era bastante... Y a este asesino se le han puesto una caña, claro, porque el mérito que tiene es que este asesino al día siguiente muere en un tiroteo con la policía. El asesino que está en el infierno. Madariaga, uno de los fundadores de ETA, que sigue por ahí, dijo sobre este tema que él piensa que era como un Far West, de que, claro, que en el fondo Xavi mató al guardia civil porque era como un Far West, que el que desenfundara primero y tal. No sé, era un control de tráfico. Yo no creo que el pobre Pardines pensara, ya que estamos jugando en la especulación, pero yo creo que como entonces, como mucho pensaría a ver si es un manqui, un chorizo y ha robado algo, y lo que se encontró es con un asesino de tarra. Y yo creo que además este fue, cuando abre el maletero, el asesino por la espalda con... Es que suele gustarles eso. Es muy raro. Estos no suelen atacar de frente casi nunca estos. El Far West me parece muy... El Far West es cuando tú haces un duelo a una distancia y cada uno saca el arma a la vez. Esto me parece a mí que Pardines no tuvo ocasión de sacar el arma. Como la opinión que yo tengo de Madariaga es más o menos la misma que tengo de Xavi, pues no me sorprende que digas ese tipo de barbaridades.
Un crimen que merece la pena, y una de las víctimas de ETA más insultadas y vilipendiadas de la historia, es el inspector Melitón Manzanas, que es alguien que también merecería la pena que hablamos de él. Le llamamos la niña... Pardines y saltamos a Melitón Manzanas. Es verdad que me van a decir, entre medias ha habido ya algún guardia civil, pero digo, voy a intentar pasar por los más representativos, no porque no merezcan el respeto, todos lo tienen, sino por poner aquellos que yo creo que... De hecho, este programa pertenece a un homenaje a estos 1.200 muertos. Pero algunos no vamos a estar nombrando a sobre todos. todo, por desgracia, y no porque no lo merezcan, porque lo merece muchísimo, la lista de guardias civiles, que es el cuerpo que más ha sufrido. También ha sufrido mucho el ejército, pero el que más ha sido la Guardia Civil, y afortunadamente, aunque no haga mucho caso, la web de la Guardia Civil tiene puesta, bueno, a lo mejor la han quitado, pero hasta hace muy poco tenía puesta la lista de todos los guardias civiles asesinados por ETA, que han sido una barbaridad, y muchos de ellos, por cierto, en la edad que usted comenta, en 22, 22, 25 años, 20 años, sí. Nos vamos pegamos un salto al que era comisario de la Brigada Política Social en Guipúzcoa. En Guipúzcoa, Melitón Manzanas, en San Sebastián. ¿También ha escrito la Guardia Civil? Por cierto, muy vilipendiado, le han quitado todas las condecoraciones, ha sido insultado en el Parlamento Nacional, ha sido llamado torturador de una forma, para mí, de todo punto injusta. ¿Qué es lo que sucedió? Entraron en la comisaría... Esto es interesante. Melitón Manzanas, que la verdad es que el tema de la leyenda de Melitón Manzanas torturador es muy fácil, digamos, extenderla cuando ya no puede contestar. Claro. Por lo menos... Y cuando no ha salido nadie a defenderle, que eso es algo que me produce bueno, vergüenza ajena, tengo que decirle que algún policía en algún reportaje del ABC, y yo creo que hasta del Mundo, en algún momento ha dicho, cuando le han preguntado, que niegan... Vamos a ver, lo que dicen los policías de aquella época, no los que hablan 40 años después, o los nietos no sé quién, o hijos no sé cuánto, lo que dicen los policías de Guipúzcoa de aquella época es que la práctica que hacía Melitón Manzanas era interrogatorios muy largos. Él decía, yo te interrogo a ti y si tenemos que estar aquí 8 horas o toda la noche, nos quedamos aquí toda la noche. Y es verdad que a lo mejor, si consideramos que eso es tortura, es verdad, se quedaba el preso y se quedaba él también. Aquí no duerme nadie hasta que no desembuches. Luego dicen, no, que si saltaba y pisaba la punta del pie, eso ya no he oído a ningún guardia civil que lo haya reconocido. He oído a gente en el entorno de ETA que lo ha dicho. Entonces, por lo menos, si queremos jugar al buenismo, pongámosles el beneficio de la duda. Digamos, unos han dicho, otros han dicho, pero a mí me llama la atención que no se suele discutir. Dice, no, el torturador Melitón Manzanas, digo, oiga, dado que no hay ninguna condena, ni hay ningún informe, ni hay ningún expediente, ni hay nada, por lo menos diga el presunto o el acusado de, pero no omita por lo menos cierta prudencia en quien fue asesinado. Por cierto, eran 1, 2, 3, 4, 5 contra 1 cuando van él salía de una fiesta y boom, le acribillaron. Entre los que estaban en la operación, en aquel comando, que suena muy pomposo. Sí, les encanta esa terminología militar, aunque los militares suelen atacar más de frente que los terroristas, que atacan siempre de espaldas. Bueno, estaban gente que ha hecho carreras políticas muy largas. Son dos figuras muy importantes de la política del PSOE vasco, que eran Mario Naindía y Teu Uriarte. Luego otros menos conocidos como Izco de la Iglesia, Doronsoro, Gorostidi. Ese es el comando de 5. Es interesante estos tipos decir que luego se dividieron. Hay que decir que Mario Naindía y Teu Uriarte siguieron lo que podía decir antes el señor Calvo Sotelo, es decir, una vez llega la democracia, dicen, ya no toca matar, ya. No es que los arrepintamos, pero tenemos que ya no toca. Ya no toca matar, pues ya sí. Y entonces crearon un partido político llamado Euskadico Ezkerra, con un abogado experto en defender a etarras, que era Juan María Vandrés. Y curiosamente, a partir de ese momento ETA les odia, porque ETA entiende que sí tendrían que haber seguido matando. Por cierto, Juan María Vandrés se hace muy amigo de Blas Piñar en el grupo mixto. Esto me lo contó el propio Blas Piñar y... Es llamativo, ¿no? Eso sí, se cuenta muy poco. Se cuenta muy poco y Blas Piñar en una ocasión me dice que él tenía que ir bueno, esto lo ha contado también. Iba a dar un meeting o algo, no sé si es San Sebastián o en las provincias de Vascas, y Juan María Vandrés le avisó que no fuera. Porque le podían, sí, le estaban esperando y tal. Y hasta el final de sus días mantuvieron mucha amistad. Juan María Vandrés, que se podría decir lo que sea, era muy buen parlamentario. Había unas diferencias ideológicas insalvables entre ambos, pero es verdad que mantuvieron una buena relación y siempre dijo Blas Piñar se portó muy bien con él, y al revés, porque Juan María Vandrés sufrió un ictus también que le retiró de la vida pública.
y mantuvieron hasta el final Me divierte que ese tipo de cosas se suelen ocultar, ¿no? Sí, para sí, mantener la leyenda del monstruo Piñar. Porque compartía el grupo parlamentario, el grupo mixto. Pues hay que decir que Vandrés y Onaindia y Uriarte, que habían sido miembros de ETA, en el caso de Onaindia y Uriarte, armados, y en el caso acabaron en el PSOE. Y en el caso de Vandrés, como abogado, acabaron amenazados de muerte por ETA, porque ETA nunca entendió ese giro que tenía cierta lógica al pragmatismo de decir, oye, una vez acabado el franquismo, nos pasa a la democracia, primero a Euskadi Ezkerra y luego al PSOE. Y además, curiosamente, en el PSOE, y ahora me ciño al caso de Onaindia, en el sector más contrario a pactos con los nacionalistas. O sea, Onaindia era de los que al final acabó diciendo un término que a lo mejor a usted le hace poca gracia, pero que para alguien de su origen le da gracia, que es la Constitución española debe ser sagrada. Escribió. Y ahora hay muchos dirigentes del PSOE vasco, entre ellos Pachi López, que han tenido que renegar diciendo, bueno, en India se pasó, tampoco hay que ser tan... Porque en India acabó siendo muy pro Constitución española y muy crítico con el PSOE vasco, con esos guiños nacionalistas que a él no le gustaban, para que vean lo curioso que son las evoluciones. Una cosa muy interesante del asesinato de Melitón Manzanas. El asesinato de Melitón Manzanas tuvo un juicio que la gente quizá recuerde porque se celebró en Burgos. Y la gente quizá le suena el término proceso de Burgos. Estaban todos, les habían pillado a todos. A Izco de la Iglesia, no hablo de los otros se fueron todos a Ribadasuna. O sea, los otros, con los Tiri y de Ronsero, fueron los fundadores o cofundadores de Ribadasuna. Gente que había cogido una pistola y había matado 5 contra 1 a este señor. Bueno, el juicio les condenó a muerte, a todos. A Izco de la Iglesia, que es el que dicen que físicamente pegó el tiro que mató a Melitón Manzanas, y los que le acompañaban, Onaindia, o Uriarte, tal, todos fueron condenados a muerte en el proceso de Burgos y reconocieron haberse cargado a Melitón Manzanas. Pero ninguno de ellos fue ejecutado. Porque la gente que tenga memoria recordará que este proceso de Burgos, 72, estoy hablando, creo que es el proceso, aunque el crimen fue en el año 68, acabó con que Franco decidió indultarles a todos, conmutó la pena a todos los del proceso de Burgos. Es algo que tampoco se cuenta mucho, y cuando se cuenta... es que se habla del proceso de Burgos y de las penas de muerte como algo de represórico, pero sí conmutó la pena de muerte a todos los que habían asesinado a Melitón Manzanas, que eso dentro del propio régimen sentó muy mal a los adscritos a la Policía Nacional y la Guardia Civil, claro. Lo curioso es que la lectura que hizo el mundo etarra Berchale no fue, oye, mira, al final resulta que Franco no era tan duro o era tan tirano. No, fue, mira, hemos ganado porque la presión internacional que hemos movido, tal. Eso fue lo que vendieron ellos en su propaganda. Y eso fue lo que provocó que las siguientes penas de muerte no se conmutaran. Es que yo estoy convencido de ello. No estamos dentro de la cabeza de Franco. A pesar de que Franco, incluso la Iglesia del Vaticano amenazó con excomulgarle. Yo tengo la idea de que probablemente cuando se produjo el crimen que vamos a hablar a continuación, Franco pudo pensar que se había equivocado al computar esas penas, porque como tenía entidad militar, él estaba ya mayor y decía, mira, pues yo no quiero ya que más penas de muerte. Hay que recordar que no habían ejecutado a nadie en España, yo creo que es desde Julián Grimao, o sea, desde entonces casi 10 años antes. Con lo cual, por mucho que le hubiera dolido... Julián Grimao, otro asesino. Es que, claro, aquí hablamos de ejecuciones... No entra aquí porque estamos en ETA, pero Grimao, según la sentencia, y además están los nombres de las víctimas, yo ahora no me sé de memoria, entre ellos había 2 mujeres, una persona a la que habían quemado con los pies con un soplete, era porque había dirigido 2 checas, una en Madrid y otra en Barcelona durante la Guerra Civil Española. Entonces, claro... eran crímenes terribles, pero vamos, es que Jorge Semprún en su libro de Federico Sánchez se despide de ustedes, que es Jorge Semprún, yo cuando lo leí me impactó. Él dice que cuando matan a Julián Grimao le pide el partido, oye, haz una biografía para comunicado interno, y entonces mirando a Pérez se encuentra que también Grimao había participado en esas checas, cargarse a mucha gente del POUM, y dice, no, eso no lo pongas. Y entonces él entendió, oye, eso lo dice Jorge Semprún, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista cuando... Bueno, esas son cosas curiosas. Entonces, no digo que si no quieren machacar a Grimao no machaquen, pero yo tampoco presumiría mucho de sacarle, claro. De sacarle y pedir que... Y eso lo reconoce el propio Semprún cuando estará comunista. Sí, ¿no? Julián, en ese libro es muy bueno porque Semprún reconoce su evolución. Él reconoce cuando muere Stalin cómo escribe unas líneas de elogio al gran Stalin. Semprún luego acaba en el PSOE, no acabó súper mega derechista. Si no me equivoco, ministro de Cultura. Sí, con Felipe González. Tuvo un hermano que ese Carlos Semprún sí volvió a lo que antes diríamos al liberalismo de anticomunista, etcétera. Pero Semprún simplemente pasó del PC al PSOE porque entendía que el PC tenía un episodio criminal
que el PSOE, ya en aquel momento al menos, el PSOE de Felipe ya no tenía. Sí, vamos, las diferencias entre Semprún y Carrillo Total, que los eran asesinos de insalvables. Benito Manzanas son condenados a muerte. Todos liberados. Hay que decir que ese Y luego momento... fueron puestos en libertad en el 77. Sí, se usó el llamado fórmula del extrañamiento, que es lo que hizo... pero vamos, si Mario Nandía luego fue diputado, o sea que no fíjese usted lo mal que lo pasó. Aunque hay que decir en su favor que fue luego un testimonio muy útil contra sus antiguos compañeros, no en cuanto a delatar, pero cuando decir que esto ya no tiene sentido, que estoy... De hecho, hoy en día es lo que ha dicho, sois iguales a lo que criticabais, ETA se ha convertido en... Yo sé que esta frase a mucha gente le puede doler que se compare a ETA con el franquismo, pero en la lucha antiterrorista era útil ese tipo de discursos en los años 90 y tal, que gente como hoy en día, que había hasta en el proceso de Burgos, dijera a los etarras, hemos pasado de la tiranía de Franco a la tiranía vuestra, tal. Bueno, ya digo, él vivió con escolta hasta el final, pero lo interesante aquí es que decir que ninguno fue ejecutado y que si el juicio fue en el 72, en el 76 creo que ya algunos fueron sacados y en el 77 Adolfo Suárez los sacó a todos los que quedaban. El extrañamiento teóricamente era una fórmula que decía eres libre pero fuera de España y todos y todos se quedaron en España, con lo cual fue incumplido y se sabía, lo que pasa es que tampoco decían, bueno, tampoco van a hacer un seguimiento exhaustivo. Aquí estuvieron todos y Gorostidi fue miembro de la mesa de Ribatasuna y senador, o sea, quiere decir, y ese es de los que no se arrepintió, o sea que Vale. Bueno, vamos avanzando, pero eso se tarda ya en la calle. sí, hay que decir que por terminar el episodio de Melitón Manzanas, que lo triste de esta historia del inspector de la Guardia Civil víctima de ETA es que ahí es la primera vez que la dictadura hace una... ¿cómo se llama esto? La única vez que se ha hecho ley marcial, el equivalente en Guipúzcoa, estado de excepción. Es la única vez que hubo un estado de excepción y ya es una cosa muy triste. En ese estado de excepción ya son detenidos varios curas, porque había habido curas que habían ayudado a estos a esconderse y tal del País Vasco. Sí. No vais a decir mucho en esto, pero es una cosa que ya está en ese momento. Tenemos un episodio, me permito el lujo de la ligereza de recordarlo, en cita con la historia con Pedro Fernández Barbadillo, en una entrevista que le hacemos a Pedro Ontoso sobre su libro Los curas de ETA, ¿no? Ahí menciona el caso de Treviño, que es el de la Silvestre de Irún, que es uno de los más bestias de todos los que ha habido. Es muy interesante porque Pedro Ontoso, que fue subdirector del Correo Vasco, el Correo Vasco, el pueblo español, habla de que el tema de la represión policial franquista en Vascongadas fue mentira, no existió tal. Y lo dice un vasco de Perú que... Esto por lo que decíamos antes de Melitón Manzanas. Eso es, que dice que no existió esa represión brutal, que no había vigilancia policial, pero no una represión brutal que fue como la excusa para que naciera ETA. Es que si se fija, la represión del franquismo en Guipúzcoa se ha ido volviendo cada vez más fuerte conforme pasan los años. O sea... hemos pasado que en los años 70 dijeran pues hubo algún exceso de algún guardia civil que retuviera a un etarra toda la noche sin poder dormir, que me lo creo, a que de repente en los años 80 dijeran no, pues no sé, apagaban cigarrillos en la piel, a que ya después, o sea, quiero decir, evidentemente un interrogatorio no es algo agradable. Si me dicen, no, es que nos desnudaron y registraron, seguramente sí. No, es que nos retiraron entre 8 antes sí. Ahora bien, si lo que quieren decir es, me recogieron una silla, me la retiraron la cabeza y pues, hombre, diría yo que es muy difícil de camuflar sentarte en un consejo de guerra con la cara destrozada. Con lo cual, lo siento, pero no. Pero bueno, como ya se ha quedado todo, dicen, no, era el franquismo, para Dios pasarle todo. Seguro que aquí lo he grimado. Pues encendían sopletes y electrodos con tal. Pues en fin, no lo sé, ya digo. Frase de Onaindia, que le he citado antes. Onaindia, cuando le preguntaban por las torturas, dijo, yo creería que si te torturaban se podría demostrar. Se refería a que en su época, si te pegaban un puñetazo en el ojo, pues ibas al juicio con el ojo morado. Si no, eso es que la última condena por torturas que ha habido en España es porque a los dos etarras de la Terminal 4, cuando los iban a tener en el coche, se golpearon la cabeza con el coche. Y ya nos han condenado a España con torturas por eso. Vale, es cierto, el Guardia Civil tiene que poner la mano aquí para asegurarse de que no dé un golpe en la cabeza. Pero que eso ya se haya clasificado como torturas. Me acuerdo de una condena por torturas que hay en España que fue porque eso, a una sospechosa de ser etarra, que a lo mejor no lo era, pobrecilla, pues contaba eso, que la habían desnudado y mientras la desnudaba decían zorra y tal. Es bastante desagradable, pero seguro que eso es lo que entendemos por tortura. Y unas cosas... Tortura es lo que hacía Gaimau, quemando con un soplete los pies a un detenido en una checa. Claro, entonces yo creo que por lo menos no lo englobemos todos con torturas. A mí me parece muy bien que si se cometen excesos, estoy poniendo ejemplos que están viendo en la mente de que cuando hay una condena por torturas me gusta leerla. Unas condenas que hay por torturas a un policía en España, este es del año 2003, es porque a uno de estos periodistas del diario Egunkaria le pusieron una bolsa en la cabeza
O sea, le pusieron una bolsa en la cabeza tal, pues no sé, pues se aburrirían, yo qué sé. Esa es la condena. Pues supongo que está mal que cuando te interrogan te pongan una bolsa en la cabeza, y me parece muy bien que si han cometido un error, pues se les expediente, se les sancione, lo que sea. Ahora bien, seguro que lo podemos clasificar lo que entendemos por torturas, porque para mí torturas es, yo qué sé, que te cojan la cabeza y te la metan debajo del agua. Eso es. Bueno, en fin, cosas así. El crimen de que todo el mundo conoce, y no voy a detener mucho en él, pero que fue un clave en la historia de ETA, es otro de los casos de las víctimas más vilipendiadas, que es el almirante Carrero Blanco. Estoy hablando de la Operación Ogro, el 20 de diciembre de 1973. A mí me cuenta mi madre que ella no sabía quién era Carrero Blanco, porque claro, el conocido era Franco, pero lo que impactó, le decía de repente, oye, a los alumnos de los colegios que han asesinado al presidente del gobierno, porque era ya una magnitud. Yo tenía 7 años, me acuerdo perfectamente de ese día, cuando íbamos a ir al colegio, se suspendió el colegio, volvimos a casa y mi padre estaba cerca del atentado. De hecho, te voy a hacer una confesión. Yo, como homenaje a Carrero Blanco, me casé en la misma capilla donde él fue asesinado. Donde él salía. Donde él aterrizó. Claro, es que la gente que no sepa, Carrero Blanco le matan porque sabían que iba siempre a misa diaria, entonces estaban esperando, y prácticamente lo que hicieron. De todos modos, vamos a ser justos, demuestra un poco, y me repugna un poco hablar en estos términos, pero demostró un poco la imprevisión de seguridad que había en aquel momento. Porque no se consideraba que fuera a pasar una cosa así. Ya había habido algún asesinato. Era que no en Madrid, eran todos en la zona, sí, de Guipúzcoa, de hecho, sobre todo Guipúzcoa, donde se consideraba era una cosa guipuzcoana. Sí. De hecho, Carrero Blanco, si nos creemos lo que escriben, dicen que él, cuando crea el SECED, el Servicio de Inteligencia, no lo hace para luchar contra ETA, lo hace para luchar pues contra él, cree que va a haber agentes del comunismo, tal. No piensa que ese grupo marxista-leninista vasco va a ser algo especialmente relevante, que se demostraría un error. Y esto lo cuento porque lo que hicieron, por resumir, es como se acuerda, construir una especie de agujero y crear un cañón. O sea, en el fondo lo que hicieron es disparar como si fuera una bala el coche entero del almirante Carrero Blanco, ¿no? Y es llamativo porque un grupo de gente se puso a taladrar las calles de Madrid y consiguieron hacerlo en un suficientemente tiempo corto para que nadie dijera, oiga, ustedes tienen licencia para hacer esto. Luego se ha especulado mucho, aquí hemos hablado también alguna vez del personaje de Carrero Blanco en realidad, se ha especulado mucho de que si el lugar del atentado estaba muy cercano a la embajada americana. Hay mucha leyenda, ¿no? Se dice mucha que especulación. Kissinger estuvo muy poquito antes de que se lo cargaran. Cerdán escribió hace poco un libro. Cerdán es un gran periodista de investigación y también uno de los confidentes del comisario Villarejo. Escribió hace poco un libro en el que decía que hubo contactos de Trevijano y los del atentado. Lo que pasa es que, claro, nos lo dice cuando Trevijano ya se ha muerto y no se lo podemos preguntar. Por poder puede ser. Trevijano hablaba con todo el mundo y los que quería hacer el comando de Tarra. Bueno, puede ser. En todo caso, los que se considera que cometieron el atentado era un comando formado por un señor llamado José Miguel Bernarán, vamos a usar los apodos Argala, es el que consideran que diseñó todo esto, y que estaban con él pues otro Pérez Beotegui Wilson y Mújica Regui Ezquerra, y dicen que estaba por allí Josu Ternera. Esto lo discute mucho la propia ETA, porque como ETA también tiene sus propias luchas internas, dicen algunos que Josu Ternera dijo, yo también estaba por allí, por aquello de ponerse la malla, pero que no está claro que tuviera un papel relevante ahí. En esto. Hace poco se hizo una película de televisión española que yo la vi con mucho repelús, porque me da mucho miedo este tipo de películas sobre la Operación Ogro, y miniserie. A mí me suele asquear mucho porque toda película que intenta poner como protagonista, digamos, al grupo de Tarra, te chirría. Ahora bien, reconozco que es que las imágenes de Letarra con su familia las pasaba rápido, pero la caracterización de Carrero Blanco no me pareció injusta. Es decir, evidentemente Carrero Blanco no era un demócrata, ni lo buscaba, pero es que me creía ya que iba a sacar, yo que sé, un monstruo ahí pegando a sus niños. No, pero era una miniserie, ¿no? Sobre sobre la vida de Carrero Blanco. Entonces, al margen de omitiendo el tema de cómo sacar los etarras ahí como muy familiares y muy entrañables, que me importa mucho, sí, por lo menos la figura de él fue tratada con el razonable respeto, ¿no? Le sacaron como un monstruo ahí comiéndose niños. Lo digo porque les creía capaces de hacerlo. Ha habido en otras películas en las que lo han hecho con otros personajes de la historia, y por lo menos, digo, le han sacado con lo que era un almirante leal a su general, que tenía un modelo de transición que no nos quedamos sin saber quién era, porque no le dejaron hacerlo. Yo creo que su modelo de transición era menos aperturista que el de Arias Navarro, porque Arias Navarro es una de las figuras más vilipendiadas de la historia. Algunos periodistas, como mi admirada doña Victoria Prego, han querido defender la idea de que Carrero Blanco era una especie de Pre-Suárez
y que al cargárselo ETA, pues vino el malvado Arias Navarro y lo paró todo. No es la idea que tengo, porque hay artículos de Carrero Blanco escritos donde él más o menos defendía un modelo en el que no era lo que luego hizo Arias Navarro. Vamos a ver, Carrero Blanco, si algo se caracterizaba era por la lealtad al jefe de Estado, al jefe de Estado, a Franco. A su secretario. O sea, y yo estoy seguro, Franco pidió a todo el mundo lealtad al rey. Yo estoy seguro que igual que hizo Arias Navarro, si el rey le hubiese pedido la dimisión, la verdad, sí, la hubiese aceptado. Y en el fondo yo creo que él no quería quedarse mucho tiempo como presidente del gobierno. Él quería volver. Se hubiera quedado como Marín, eso sí, como jefe de la... En esa película, en esa miniserie, la familia de Arias Navarro cuando brindan y él dice, le he pedido al general que sean solo, creo que dijo unos años no sé, 4 años así, y él no tenía ninguna gana, porque él quería estar ya con la familia, ir a Santander, a San Antonio. Él no tenía ninguna gana de esta responsabilidad, y la familia brindan pero con peros, como dicen, diciendo, venga, lo hago, pero que sepáis que solo quiero hacer esto por, no sé, dijo 4 años o... La persona más austera, fidelidad. Y yo estoy seguro que hubiese tutelado, en el buen sentido, la transición, la Constitución, todos esos defectos que hoy criticamos, a lo mejor no se hubiesen incluido, aunque estoy seguro que él no hubiese llegado ahí porque hubiese dimitido antes. Yo creo que él no se hubiera no hubiera obstaculizado nada de lo que hubiera hecho el rey Juan Carlos. Lo que sí es verdad es que hubiese un referente un poco moral, que estuviera por ahí una figura como Carrero Blanco a la hora de hablar. Ahora bien, a lo mejor no hubiera querido hablar, porque ya digo, él quería volver a eso, al almirantazgo, a los marines, y los marines son muy de no meterse en política. Sí. De hecho, ¿cómo se llama este fue amigo de Blas Piñar? El que se... Camilo Menéndez. Muchos marines estaban enfadados porque decían, oye, que los marines no nos metemos en política. Era una cosa que decía... Camilo Menéndez era un auténtico caballero. Sí, él no ganó nada. Él lo que hizo es anteponer una amistad personal que tenía, hundir su carrera por un gesto de amistad. Jugarse el tipo. Y él, hay varios documentales donde en el asesinato de varios militares se enfrenta a Gutiérrez. ¿Cuál es la frase famosa? Encima de la disciplina está el honor, le gritó a Gutiérrez. Encima de la disciplina está el honor. Yo es una frase con la que me quedo y con la que suscribo. Es lo que entendió aquel día. Eso es lo que le pasó también ese día del febrero del 81, que no tenía nada que ganar. Una cosa curiosa es que le dejaran entrar, que es algo que sí me llamó la atención. Y llega, quiero decir, supuestamente estaba rodeado el Congreso de los Diputados. Llega Camilo Menéndez y dice, ¿ya tú estás aquí? No, que quiero solidarizarme con mi amigo Tejero. Pues pase. Pero son cosas que yo no acabo de entender muy bien por parte de los que estaban rodeando el Congreso. Pero bueno. Te voy a contar otra anécdota que me comentaron. Lo que pasa es que hay fuentes que la desmienten. Alfonso XIII, cuando sale de Cartagena en el 31, me parece que es el 15 o el 16 de abril del 31, camino de Italia, camino del exilio, un jovencísimo Carrero Blanco es quien llevaba ese navío, esa embarcación. ¿Qué es? Esa es una anécdota que me podía contaron, ser, por edad y me dijeron que era esas casualidades de la vida, que era un Carrero Blanco el que llevaba esa embarcación. Pues hay que recordar 2 nombres, José Luis Pérez Mojena y Juan Antonio Bueno Fernández, que murieron también ese día, y se cuentan poco, el chofer y el guardaespaldas, que fueron también volados y que de pobres pues pagaron su vida. Y aquí es un punto de inflexión, ¿no? En la vida de ETA. Ya, claro, ya son, les ponen el mapa. Pero es muy triste esto, porque hay que decir que a los del comando de la Operación Ogro, a Pérez Beote Wilson y a Ezquerra, los pillan en una operación llamada Operación Lobo, meter a un infiltrado, tal. Sí, el Lobo era... Pero nunca hubo juicio. Porque no dio tiempo. O sea, estos los pillan en el año 74, como sabe la gente, en el año 76, nuestra justicia es así de rápida, llega Adolfo Suárez al poder, y Adolfo Suárez decide que entran ellos en la amnistía. Por tanto, nunca hubo juicio por el magnicidio de un presidente del gobierno en España. Es decir, los asesinos, el de Militón Manzanas y los asesinos, el de Carrero Blanco y sus acompañantes, nunca pisaron la cárcel. Pero nunca fueron condenados. Nunca fueron condenados. En el caso de los primeros, al menos hubo una sentencia que les declaraba culpables, lo que pasa es que fue conmutada por Franco. En los segundos, ni siquiera como historiador me dejaron eso. Vamos, unos asesinos fueron puestos en libertad a los 3 años. Claro, luego nos quejamos de la justicia en España, de cómo ha ido. Claro, sobre todo porque yo me pregunto si también la dignidad de un país es que un magnicidio quede gratis, porque aparte del asesinato del pobre José Luis Pérez de Mojena y de Antonio Bueno, el chofer y escolta, se supone que un presidente del gobierno tiene algo que ver en la representatividad de un Estado. Y no sé cuántos ejemplos tenemos de que vuelan a un presidente de un Estado y pueda quedar impune. Hay una curiosidad entre comillas. Los 2 asesinos materiales, o los que estaban
creo que luego sí sufrieron... Vamos a distinguir. El que pulsó el botón, Argala, nunca fue pillado. Ese fue corriéndose a Francia. Los otros dos, que estaban en el comando, Wilson y Ezquerra, estuvieron en la cárcel de tiempo, les amnistiaron, les extrañaron, con lo cual en teoría se fueron de España, pero en mentira volvieron. Y de hecho a Wilson se le ha visto mucho borrachándose ahí en bares porque era un borracho que ya ETA no le servía, y ese era algún documental presumiendo yo maté a Carrero Blanco. Pero se está hablando de Argala, el que pulsó el botón. Sí. Argala se va a Francia y como tiene la imagen de yo pulsé el botón que mató a Carrero Blanco, se ve promocionado casi a número 1 de ETA. Y en el año 78, ¡boom!, vuela. Vuela en un coche en Francia. Este es el mentor de Joyes, por cierto, Argala, que la primera mujer en la cúpula de ETA. Hay teorías de todo tipo sobre la muerte de Argala, pero la teoría que más fuerza tiene es que un grupo de marines dijo esto no puede ser gratis por nuestro honor. Entonces no es tanto terrorismo de Estado como dirían ahora, porque no creo que no parece que el Estado lo ordenara ni Suárez. El Estado, es como si un grupo Suárez puso en la calle, como es como si fuera como un grupo de 3 marines que dijeron esto no puede ser gratis. Entonces lo más parecido a lo que hizo él, vamos a hacérselo a él. Y entonces es como una especie de código de honor. Y siempre se ha considerado que fueron del cuerpo de la Marina. Hay una entrevista que es muy rara a un anónimo que yo creo que hizo Pedro J. un día en El Mundo, de yo fui el que voló a Argala, y decía eso, que ahora soy marine, pero como sale sin nombre y sin foto, nunca se detuvo a los que ejecutaron a Argala. Entonces quedó por ahí ese tema, y dicen que era eso, decir, no podía ser que mataran a nuestro jefe, nuestro almirante, y que el Estado dijera, no, es que la transición hay que olvidarlo. Y los otros dos siguen por ahí, yo creo que siguen vivos, porque digo, el último, a Wilson le vi en un documental de 2007, la otra que vi ahí, con la imagen que tienen todos los que están medio drogata, borracho ahí, con pendiente y el pelo viejuno, pero no ha tenido muchos problemas. Luego hay una mujer de la que hablaré un poco más adelante, Genoveva Forés, que también dice que tuvo que ver en el atentado a la Operación Ogro, pues siguiendo rutas y tal, y que fue senadora de Ribatasuna y ahora está viviendo en Cuba tranquilamente. O sea que oye, ¿y Joyes llegó a ser novia de Argala o no? Bueno, al 100% no lo podemos saber, pero si nos creemos, por ejemplo, también hubo una película de Joyes, una buena película, aunque con un gesto muy lógicamente complaciente hacia ETA. Joyes, que fue ejecutada por ETA, pero hay que recordar que Joyes era una asesina. Joyes colaboró con la banda terrorista. Hombre, en general, si estás en la cúpula de ETA, no parece que estés alguien muy contrario a la violencia, ¿no? Para que luego se desdijo y fue ejecutada por los propios etarras. Entonces, es que a Joyes muchas veces se nos pone como una luchadora por la libertad porque le dijo en un momento no a ETA, pero Joyes estuvo feliz con el asesinato de Milton Manzanas, de Pardines y de Carrero Blanco. Antes hemos hablado de Onaindia y Uriarte, ¿no?, que se pasaron al PSOE. Al menos Onaindia y Uriarte, al acabar la dictadura, dijeron que ya matar estaba mal. Joyes tardó un poquito más. Porque Joyes hasta el 78 lo seguía diciendo, y además, quizá erróneamente, pero se la catalogaba en el sector duro. Aunque es verdad que Joyes hizo algo que hizo mucho daño a ETA, pero que hablaremos en su momento, que es lo que tiene que ver con la llamada reinserción. Eso es. Pero hay un cabo el que en este momento siguen matando guardias civiles, y hay uno que merece la pena ser citado, que es Posadas Zurrón. ¿Por qué cito a Posadas Zurrón? Posadas Zurrón era otro guardia civil de 23 años que vestía uniforme reglamentario, conducía un vehículo por la calle Juan 23, que está aquí en Madrid. Pasaron 2 etarras en una moto, posada por el coche porque el moto se le puso delante y no pudo hacer mucho más porque es la moto, metralleta. Sí. ¿Por qué estoy citando? Porque esos dos de la moto eran Paredes Manot Chiqui y Otaegui. Chiqui y Otaegui son las dos caras que van a ver ustedes todas las fiestas de lo que se llama la Berriaguna, el Día del Soldado Vasco, que se ha convertido en la fiesta del nacionalismo vasco, que no sé si la gente sabe lo que se conmemora. Pues es la ejecución de estas dos personas junto con otros 3 del FRAP, que es los famosos 5 últimos ejecutados de Franco en el año 75. Franco no firmó en la amnistía. Ahí no hubo amnistía. Y entonces, estos dos de ETA, bueno, hay que recordar también que los 3 del FRAP era la misma organización terrorista a la que pertenecía, o supuestamente pertenecía, el padre de Pablo Iglesias. Sí, a la parte política. Saben que era muy típico que los terroristas tengan grupo militar, grupo político, pero en el grupo político le parece bien lo que hace el otro, aunque no esté directamente implicado. Batasuna y ETA, y el FRAP tenía pues su partido comunista, ¿cómo se llama? Reconstituido, no sé cómo se llama. Era en este caso. Como los del Grapo, que también tenían al suyo. Entonces, el Grapo era el Partido Comunista Marxista-Leninista, también reconstituido. Sí, uno de estos. Sí, creo que era reconstituido el del Grapo y Marxista-Leninista, a lo mejor el de estos, como tienen tantas ahí. El caso es que en el caso de Chiqui y Otaegui son los únicos etarras que fueron ejecutados por el franquismo, estos dos, y fue por eso, por un guardia civil, y seguramente
pagaron por Carrero Blanco. Quiero decir, Franco, que había conmutado la pena a los de Melitón Manzanas, cuando llegaron estos dos, que fueron los primeros que llegaron tras el tema de Carrero Blanco, por haberse cargado a un pobre guardia civil, pues dijo, pues ¿sabes qué? Que ya se me han quitado las ganas de conmutar penas, porque entre medias se habían cargado a Carrero Blanco. Entonces son los dos ejecutados y, curiosamente, todos los se habían años... cargado a Carrero Blanco y también se habían cargado habían ametrallado a este hombre en la Claro, calle. pero creo que por este hombre, que era un crimen que pudiera parecer menor, con perdón, digo menor en el sentido de que... Porque con ¿quién era este hombre? Un guardia civil. Un guardia civil, Sí, bueno. Ya digo, el pobre estaba destinado en Azpeitia, en Guipúzcoa, era una cosa... Él no era de allí, es verdad que a los guardias civiles muchas veces les destinaban a... Sí. Yo imagino, hay una historia muy dura de las pobres viudas, de cuando decían, oye, que me han destinado a Guipúzcoa, y muchas decían, por favor, ahí no... Pero bueno, cumplían su deber y pagaban con su vida el cumplimiento del deber. Y este fue el caso del crimen que llevó a las dos únicas ejecuciones que ha habido de ETA. Yo no soy un entusiasta de la pena de muerte, pero me llama la atención que dos personas ejecutadas por asesinato en el franquismo tengan anualmente un homenaje que se hace todos los años, el Día del Soldo Vasco. Verás las fotos siempre de Otaegui, gente que había asesinado, y Posadas Zurrón, por lo menos entonces que hagamos un homenaje a Posadas Zurrón todos los años para compensar. No, era Guardia Civil, que le den. Pues nada, pues esas son las cosas que a mí como historiador me chirrían. lo que se celebra, lo que se conmemora, lo llaman el Día del Soldado Vasco. Imagínense los valientes que eran estos soldados cuando van a asesinar a Melitón Manzanas, a Pardines, a la niña asesinada, a Posadas Zurrón, a Carrero Blanco, al chofer, el PNV, porque es el PNV el principal instigador. Bueno, lo hacen cada uno por sí, separado. Es verdad que el PNV ahora ya no pone las fotos de estos dos, no, porque ya se ha entendido que ahora ya es el Soldado Vasco está por encima. Pero verá que los debates siguen poniendo ahí, no pasa todos los años, están ahí siempre los homenajes anuales. Y ese es un homenaje anual a terroristas, con lo cual cuando en España se han pedido los homenajes a los terroristas. Bueno, igual lo hizo por eso el PNV, qué tontería. Claro, seguramente porque como llegó la ley de Aznar diciendo, oye, quitad los carteles, a ver si nos quedamos sin fiesta del PNV. Claro. Es que el PNV, el Partido de los Negocios Vascos, es una vez al año cuando se sube al monte y se pone la boina de nuevo. Luego se bajan aquí a hacer negocios. Y se ponen la corbata. Y se ponen la corbata y a hacer negocios. Bueno, seguimos avanzando. Sí, hay un atentado muy espeluznante. Además, es algo que ha venido muy bien esto último que ha pasado, ¿no? Cuando hace poco ETA, entre comillas, se ha disuelto, hacía una serie de reconocimiento de algunas cosas. Los que tienen ganas de emocionarse y llorar a la mínima dicen, por fin pide perdón. Bueno, no pide exactamente perdón. Pero hacía algo muy interesante, es que reconocía su responsabilidad en la matanza de la calle Correo. Estamos hablando del año 2016. En 2016 se han atrevido a reconocer por fin lo que todo el mundo sabía que hicieron en 1974. Para el que no sepa el detalle, el 13 de septiembre de 1974 explosionó una bomba en la cafetería Rolando de la calle Correo, al lado de la Puerta del Sol, y se llevó por delante a 11 personas. 11 personas en una cafetería. Sí. Esta cosa es bastante triste porque se supone que el motivo por el que lo hacían era que era un lugar que estaba muy cerca de dependencias policiales y para llevarse por delante a muchos militares que y policías ahí tomando café. Y siendo igualmente repugnante que hubieran hecho eso, no había ningún policía ese día, porque la historia se escribe con argumentos muy trágicos. Ese día se estaba celebrando una boda, se había celebrado una boda de una pareja en los meses, Antonio Alonso Palacios y María Jesús Arcas Tirado, muy jovencitos los dos, una pareja de 26, 28 años, y como se habían casado, pues fueron alquilaron la cafetería para celebrarlo en Madrid. Es que en Madrid, ¡boom!, reventaron ellos y la mitad de los invitados. Es decir, el matrimonio fue asesinado. No les he visto mucho en homenajes, ¿verdad? No. Esto me hace cuando hablan de las víctimas y tal, no sé qué. Es muy bonito hablar de las víctimas que, oye, todas lo merecen, ¿eh? Las víctimas del franquismo en Badajoz, las víctimas no sé qué. Veo otros días últimamente en los telediarios yo soy el bisnieto y quiero reivindicar aquí a mi tatarabuelo que era alcalde yo que sé no sé dónde y los falangistas lo mataron y me parece muy bien. Yo soy defensor de la historia, pero me llama la atención, digo, oye, y es que ni siquiera me sé los nombres, debería saberlos de memoria. Antonio Alonso y María Jesús, que estaban celebrando una boda en el año 74, que mis padres ya estaban vivos, podía ser mis padres. Esa es la gente de mis padres, era como si mis padres estuvieran vivos, con lo cual habrá algunos tíos como yo en algún lugar que no tienen hijos porque no les dejaron, evidentemente, pero habrá familiares de esto y ¿Quiénes son? Preguntamos, Antonio Alonso y María Jesús Arcas, nadie los conoce, nadie no los existen. Conoce. Y esos los mata esta en la cafetería Correos en el año 74, que también es otro punto de inflexión. Sí, me da rabia, no voy a leer todos los nombres, tengo aquí todos, ¿no? Pero es que son nombres que nadie conoce. María de los Ángeles Rey Martínez, otra mujer, no sé si es que era una cliente allí y tal. Francisca Baez Alarcón, otra mujer. María José Pérez Martínez, otra mujer. Francisco Gómez Valesquero, digo, también las mujeres, ya que estamos tan feministas, mujeres asesinadas aquel día en la calle Correo.
Nada. Por cierto, tampoco hubo juicio por la calle Correo. ¿Por qué? Pasó exactamente lo mismo. Fueron detenidos porque hubo una redada, por cierto. Y ya sabe que no me considero, pero hay que decirlo. Ayudados por militantes del Partido Comunista de España. Sí. Esto, el propio Juan Luis Cebrián, cuando habla con él, me reconoció. Digo, sí, tenemos los papeles de tal, de cómo en el país nos llegó, de cómo había gente del Partido Comunista implicada. Genoveva Forés, que fue senadora de Ribatasuna. Alfonso Sastre, director de cine y dramaturgo. Ellos estaban en el grupo que ayudaba a ver dónde coloquemos. Uy, aquí van muchos policías a la cafetería, tal, no sé cuánto, tal. Es decir, el Partido Comunista de España, militantes del Partido Comunista de España, ayudan a ETA en este atentado de la cafetería Correos. Santiago Carrillo, es verdad, por ser justo, cuando se entera les expulsa. Ahora bien, en lo que no quieres que se sepa. Entonces, yo expulso, pero venga, por favor, no insistáis mucho en este dato, vamos a intentar obviarlo. Ya era el Carrillo que estaba pensando en la vuelta, no era el Carrillo de hace 10 años anterior. Por cierto, un Carrillo que podía haber vuelto sin ningún problema, porque... Franco había hecho una ley en el año 69 que dejaba... Claro, 30 años después del inicio de finalización de la guerra, se había hecho una ley precisamente de amnistía de todos los delitos de sangre. Se habla muy poco de ella, pero es lo que usan los abogados del Carrillo para que salga. Cuando le detienen, claro. Los propios abogados de ahí dicen, oye, según la ley, dicen, no, es verdad, y por eso sale al poco tiempo. Es que se utiliza muy poco. Carrillo podía haber venido cuando quisiera sin necesitar la peluca ni nada. O sea, lo que no se puede haber hecho, ni tampoco Alberti, es juzgarle por nada que tuviera que ver con la guerra civil. Si era algo, tiene que ser algo posterior. En todo caso, de la Genoveva Forés fue detenida y pasó exactamente lo mismo. Llegó Suárez y dijo, amnistía del 77, fuera. No hubo juicio por la matanza de la calle Correo. Ni siquiera las víctimas tienen derecho a saber, oiga, cómo fue, quién lo hizo. También, por cierto, señalan a una señora que usted la verá todavía dando charlas feministas llamada Lidia Falcón. Ella también estuvo en este operativo de Lidia ayuda. Falcón, esta feminista, también estuvo, no le importó colaborar en el asesinato ella, de estos. Luego, alguna vez en alguna entrevista le he visto declarando en contra de Genoveva Forés. No, fue la Forés. Bueno, pues quiere decir que ella, se lo digo, que pertenecía a esa célula, estaba por ahí. Sí. Y Forés fue, ya digo, senadora. ¿Sabe lo que es haber tenido en el Senado a una persona así? Que colaboró en la colocación de una bomba en una cafetería y ya se podrá... ¿Y por qué organización? Por Ribatasuna, naturalmente. Bueno, y ahora está en Cuba. Si no se ha muerto ya. Bueno, se murió ya. Qué tontería, me acabo de acordar. Se murió hace un par de años ahí feliz en Cuba, me acuerdo. Vi la necrología en El Mundo, digo, que la aprovecho. Bueno, otra que está en el infierno con todos estos. ¿Sabes? Pues hombre, desde luego, si ha llegado al cielo quien ha puesto una bomba y se ha cargado a 11 personas, será al menos que haya sido después de muchos otros. En fin. Oye, nos quedan todavía 9 minutos. Pues vamos a hablar de un caso más. Bueno, por cierto, que no se me olvide, Otaegui, el que se cargó a Posada Cerrón, uno de los que fue ejecutado por el franquismo, también se había cargado a otro, que no lo había hecho, al inspector Díaz Linares. No llegó a ser juzgado por este otro, porque como ya le ejecutaron por el primero, pero también estaba señalado como el que apretó el gatillo y se cargó al subinspector José Díaz Linares en San Sebastián por 3 disparos ametrallados y delante de su esposa. Bueno, cosas así de esto para el recuerdo. Pero el homenaje no es ni para la esposa que dejó, la viuda que dejó, ni para este hombre asesinado, este subinspector. El homenaje es para él, para Otaegui, el día de los Averriagunas. El problema es que se siguen haciéndole estos homenajes y estos recuerdos a estos asesinos. Vamos a un caso interesante que me sorprende que no se hable mucho de él. Juan María Araluce Villar. Es un caso muy interesante. Ya Suárez presidente. Araluce... Hemos pasado ya del 73, 74... Estamos ya en la transición... Estamos ya en plena... Araluce se lo cargan a él y a los 4 tíos que le acompañaban, porque él tenía iba con el coche, iba un motorista delante, uno detrás. Yo imagino que ya asumía que podía pasar algo si es el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, franquista si se quiere, y les ametrallaron a todos. Fue a lo bestia, todo metralla para todos. Lo curioso de este caso para mí es porque digo, ostras, que asesinan al presidente de la Diputación de Guipúzcoa. Sería como si ahora asesinaran al presidente de Euskadi, a Urkullu. Lo que pasa es que franquista, claro, evidentemente. Y no se habla casi nunca de ese crimen del presidente. ¿Sabemos lo que es el presidente de una diputación en aquel momento? Araluce no era solo el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, totalmente identificado con Suárez. Él hubiera estado en la OCDE, estaba en el germen de la OCDE, de la preparación de ese tema. Era consejero del Reino. El Consejo del Reino no eran 5.000, el Consejo del Reino eran 12 personas. Y era un consejo que tenía el máximo órgano. Y era de los que llevó a la presidencia en su momento a Arias Navarro y luego a Adolfo Suárez. Sí. Le dio su voto a él. Oye, nadie le conoce a Araluce Villar. El etarra, Pedro María Aleguina,
fue detenido, pero no fue juzgado por esto, porque fue detenido después de la amnistía, y la amnistía dice que no se puede condenar a nadie por crímenes cometidos. Bueno, es un poco repugnante eso, porque la amnistía dijo que no se podía condenar a nadie por delitos de sangre, salvo que si se entendía que la motivación había sido por favorecer la democracia, no sé qué. Pusieron esa cosa para dejar dentro a los de Atocha. Vale. Que me parece bien, pero digo, oye, si los de Atocha se quedan dentro y no se afecta la amnistía, porque supuestamente era porque no era para defender la democracia, sino lo contrario, porque los de ETA sí. Fue una línea que se puso únicamente para dejar a los de Atocha dentro. No, los del caso Atocha sí se quedaron. Eso la amnistía de 77 no les afectó. Conocía alguno que se tiró 14 años en 14 claro, y 15 años. Y yo lo que digo es que se hace una línea para dejar dentro que la amnistía no afecte a los de Atocha, porque tenía que afectar a los que se cargaron a la Luce, que encima era del sector aperturista, si era de Suez, dentro de lo repugnante que es decir, este asesino sí y este no. Pues ¿Y cuál fue esa línea? Era algo así, que era algo así como que eran amnistiados todos los que hayan cometido crímenes de sangre, siempre lo han hecho pensando en la instalación de una democracia y no sé qué chorrada. Daba por hecho que ETA que lo hacía por la liberación y la democracia. Claro. Es una cosa que se hizo únicamente para no amnistiar a los de Atocha, que hubiera sido algo que no hubiera podido Entonces, digerir. ¿por qué la izquierda ahora, con Pablo Iglesias, que tanto lucharon por esta amnistía en el 77, ahora la odian? Ahora la odian. No lo entiendo. Porque es verdad que la amnistía sí dijo, es que amnistía hubo dos, la de 77 y la de 68, y en el fondo lo que derogó, lo que ellos es toda responsabilidad en crímenes políticos. Fíjate que están llevando crímenes políticos cometidos antes del 77. No, pero estaban llamando crímenes políticos a la policía. Sí. Porque entendían que eran crímenes políticos, cuando la policía no hace crímenes políticos. Entonces únicamente se dejaron dentro a los de Atocha, pero todos los demás, digamos que quedaban igualados en esa amnistía. Claro, y entienden que por esa amnistía Billy el niño, sí, a él sí le afectaba, que a él sí le afectaba y que ha sido condecorado una vez muerto Franco. Sí, le condecoró Martín Villa porque él lideró el operativo que salvó la vida a Antonio María de Oriol. Se dice muy poco, pero cuando dicen los de la Sexta, ¡oh, qué vergüenza! Que tiene una medalla, digo, pero que no tiene una medalla por matar a nadie, que la medalla la tiene por eso. La tiene por salvar vidas. Salvar vidas. Aparte que lo que hubiera podido suponer la muerte de Antonio María de Oriol en la España de aquel momento. Gran figura del tradicionalismo y del franquismo. Tomamos a Araluce, que no le conoce nadie, y por cierto, con él toda su escolta, Francisco Sanflores, Antonio Palomo Pérez, Antonio García González y José María de Elicegui Díez. Digo sus nombres que nadie conoce, porque nadie sabe quién es. Sí. Pero Araluce era, insisto, consigo el reino, no fue el único que se cargaron, Tal vez se cargaron a Joaquín Viola. Lo que pasa es que esos fueron terroristas. Yo es que los pongo en la cuenta de ETA también, pero en Viola les pone el matrimonio Viola a los dos, a su esposa, a los dos, alcalde de Barcelona, se acosan la bomba, una bomba en el techo, la mujer se pone nerviosa, se le tiene que quitar y está ahí al lado. Ellos les dicen, traernos pasta o 500 millones de pesetas me parece que les piden. Sin el voto de Joaquín Viola y sin el voto de Araluce, Suárez no hubiera sido presidente. Así, Araluce y Viola, alcalde de Barcelona, y Diputación de Guipúzcoa, Suárez, franquistas, ya mucha honra serían los dos. Pero como los asesinados franquistas no existen, nadie les recuerda. Eran franquistas, pero entendían que Suárez era la continuación del régimen, de lo que hemos hablado y en la apertura, y no llegamos a saber qué les hubiera parecido la evolución, porque los mataron antes de que lo supieran. Nos quedan 2 minutos, con lo cual Viola me parece que se asesinaron en el 77, ¿no? Sí, y 78, y Araluce 76. Entonces, hay un caso que es el último que me interesa a mí tocar, que es el tema de Montejurra, que es un tema del que se habla muy poco. Recuerda usted que Montejurra se habla siempre de que hubo una pelea entre grupos carlistas, los de Sixto de Borbón, que eran, digamos, los que defendían la línea que llamaría hoy la prensa integrista, si se quiere, y Carlos Hugo la línea, digamos, izquierdista, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, izquierdista estuvo en el partido, estuvo en la coalición de Izquierda Unida como partido carlista, y el otro era la Comunión Tradicionalista, los dos hermanos. Bueno, como saben, el acto de Montejurra, que era el acto carlista que el franquismo había permitido que se celebrara todos los años, a pesar de que era un poco desafío a la línea de sucesión que Franco quería, que era Juan Carlos, iban ahí, se hacían... Pero iba Carlos Hugo solo. Ese año estaban los dos grupos, Carlos Hugo y Sixto. Se pegaron tiros, murieron 2 personas. Según los carlistas de izquierda, supuestamente el Estado lo permitió y había agentes y mercenarios de fachas como Jean Percherida ayudándolo. Y algún italiano siempre se echaba la culpa. Entonces, bueno, yo no me quiero entrarme mucho en esto. Eso hay que decir que fue algo de propaganda, que quien más lo rentabilizó no fue el Partido Carlista, que se fue a hacer puñetas a partir de ese día, fue Ribatasuna. Los batasuna dijeron, mira, ves, el Estado español reprende a vascos, pero si eran carlistas, bueno, vascos. Y una cosa que no se dice mucho, cuando la gente digan Montejurra quedó impune, digo, ¿cómo que impune? Que era impune judicialmente, pero ETA tomó nota y se dedicó a perseguir a gente. José María Arrizabalaga, que era el que conducía el coche de Sixto de Borbón, asesinado por ETA.
Alberto Toca Echevarría, que era uno de los jefes de los que estaba allí del grupo de los carlistas de Sixto, asesinado por ETA. Jesús Alcócer, presidente de Fuerza Nueva en Navarra, que estuvo aquel día en Montejurra, asesinado por ETA. General José Luis Prieto, el jefe de la policía local de Navarra, que estaba en Montejurra, asesinado por ETA. No se ha dicho nunca. Digo, nadie comenta nunca esto. ETA se dedicó a cargarse a todos los que consideraba ETA, sin juicio ni nada, cercanos que tenían algo que ver a Sixto de Borbón a Montejurra. ¿Te parece que lo dejamos aquí? Lo dejamos en Montejurra. Aquí, el próximo día volvemos a repasar el tema de Montejurra, porque me parece de una gravedad extrema, y continuamos contra el olvido, que es lo que estamos intentando, en lo que podemos hacer, en homenaje a todas las víctimas, y en este serial Los crímenes de ETA, historia de una infamia. 1200 muertos, y vamos a demostrar por qué fueron 1200. JF, muchísimas gracias por estar aquí. Usted, Javier. Y a todos ustedes volvemos la próxima semana aquí a 40 años Historia de Madrid.